Carlos, ¿tú por qué crees que Ucrania tiene razón en esto de la guerra? No sé, en verdad, luego vamos enfocando un poquito más el debate. Vamos a empezar así un poco global. A ver, yo creo simplemente que la invasión de Ucrania es simplemente recuperar la influencia que ha perdido Rusia durante este tiempo. Influencia que tenía, por ejemplo, con Yanukovych y después del Euromaidán la perdió. Y después de una serie de acontecimientos, la única herramienta que le ha quedado es la militar. ¿Tú, Sergi? ¿Por qué crees que... Luego os debatís entre vosotros. ¿Por qué crees que Rusia ha invadido Ucrania? ¿Por qué crees que tiene razón? Vamos. Pues esencialmente por el tema de Ucrania, de la península de Crimea, en 2014, desde ese momento ya se ve presente la parte independiente, una parte de Ucrania que siempre ha sido prorrusa, el Rus de Kiev, ahí fue donde nació Rusia, puntualmente. Entonces creo que se está dando la oportunidad de que una parte del país no quiere llamarse Ucrania, sino Rusia. Desde 2014 con este referéndum, no voy a entrar si fue correcto o incorrecto, solo una parte de la población votó. No sé si sea real o no, pero yo estoy con Rusia precisamente porque una parte del pueblo quiere eso. Vale, vamos a enfocarnos un poquito... Bueno, si queréis empezamos un poquito con... Vamos a empezar por los inicios, que es lo que pasó en Crimea. Carlos, ¿tú qué crees que pasó? Empezamos con Ucrania, con el lado ucraniano. Carlos, ¿qué pasó en Crimea? A ver, es cierto que toda la parte este de Ucrania tiene una población prorrusa bastante importante. Entonces, ocurrió esto del Euromaidán, se vio una debilidad en el gobierno, un momento de no saber quién gobierna, quién tiene el mando, y aprovechó Rusia y dice, este es mi momento, cachito a cachito, me cojo Crimea con soldados sin bandera, con los boinas verdes, soldados verdes creo que se llamaban, y tomar Crimea pues sin luchar. Entonces llegan un montón de soldados sin previo aviso, te dicen esto es nuestro, el ejército no está preparado, ¿qué dices? Vale, no te queda otra. Pero Crimea, había más peña ahí que quería ser rusa que ucraniana. Sí. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿A ciencia cierta? ¿De qué te puedes fiar de qué porcentaje de prorrusos habría en Crimea? No sé, yo no soy el profesional. Yo sois vosotros. Es que yo tampoco. No, tú también. Tú sí, necesitaríamos tienes que hacer. un censo, necesitaríamos un estudio. ¿Y por qué crees Ese que es el debate. O sea, un momento, Sergi. ¿Por qué crees, Carlos, que Rusia quería Crimea? Anda, que no hay sitio para pillar. Y va directamente a Crimea. ¿Por qué esa península? Era el primer objetivo, el más fácil. El más fácil. Lo hizo por eso. Vamos, o sea, querer quiere toda Ucrania. Pero empieza por Crimea, el Donbass, Kiev. ¿Y qué gana? ¿Qué gana Rusia pillando Ucrania? Es un Cristo, territorio, más poder, más influencia. Veo a Rusia ahora mismo un poco como la Rusia zarista, más que como la Unión Soviética. Recuperar el poder que tenía el imperio. Vale. Sergi, tú, desde el lado ruso, ¿por qué quisisteis pillar Crimea? Pues por el control que da al mar, y obviamente también por la parte histórica que se tiene, que antes eso era Rusia. Estoy con Carlos en que... Y antes de ruso era turco, ¿eh? Sí hubo gente independentista, sí hubo gente que quería ser Rusia y siempre se ha identificado con Rusia, pero es cierto que no hay una manera de comprobarlo porque pues es así, o sea, puede haber menos o más gente y se manipula, todo esto no tenemos las pruebas, pero sí, yo considero que tal cual como se inició Rusia en el Rus de Kiev, pues sí se puede uno identificar con Rusia, es eso. Pero Crimea, o sea, ¿Crimea qué pasó ahí? O sea, ¿fuisteis vosotros los rusos y con los hombres verdes estos famosos y la cogisteis así por las risas? ¿O fue la población ahí local que se levantó, hizo un referéndum a su bola y quiso ser rusa? Hubo un referéndum, quiso ser rusa, obviamente también llegaron soldados tal cual como dice Carlos, pero para defender una población que ya se consideraba rusa, perdón. O sea, que tú... Sí, pero si un montón de soldados armados llegan a tu casa y te dicen que vas a votar, ¿qué quieres ser? No, llegan los soldados armados para que no se presente lo que se presentó en el Donbass, que se dice, quiero ser ruso, y me bombardean desde tanto tiempo y se empieza una guerra civil porque el Donbass quiere pertenecer a Rusia, pero evidentemente no es ruso, es ucraniano, se crea una guerra civil, ya llevan unos cuantos años, y pues es para evitar precisamente esa situación de confrontación. O sea, por ejemplo, si vienen los alemanes a Mallorca y hay más alemanes que españoles, podrían venir los ejército alemán y decir, hostia, pues ahora Mallorca es alemana. No hay que prevalecer un poquito, hombre, ya es española, deja, ¿no? ¿O qué? ¿O se pueden hacer esas Exactamente, cosas? es que estás abriendo un melón muy peligroso. Entramos en historia porque Mallorca ha sido siempre española, entonces a pesar de que los pobladores sean alemanes, históricamente ha sido un territorio español, entonces ahí digamos que no habría un debate, pero tenemos un problema con Ucrania y con Crimea que históricamente ha sido rusa. Históricamente antes ha sido turca. ¿Por qué los turcos no pueden utilizar el mismo argumento? Invadir Crimea.
Es que nos vamos muy atrás, o sea... O sea, que hay un ¿Cuál límite. es el margen? Digamos, ¿qué es lo que nos hace, exacto, qué es lo que nos hace españoles, digamos, el idioma, quizás? No, ¿Ese sea no. el punto más importante? ¿Qué No, dice? el nacimiento de España como nación, la unión de los reyes católicos. Ojo, espera, estamos yendo un Eso es poco. lo que Vamos Vale. vamos a volver a enfocar las miradas en el mapa de. Sí, perdón. Entiendo por dónde has intentado ir, Sergi, pero creo que a lo mejor el foco del debate se nos está yendo un poquito. Crimea, Venga. tú dices que lo pillasteis porque había mucha población rusa y queréis defenderlos y ya de paso, pues que ese territorio formase parte de Rusia, ¿no? Y porque históricamente también ha sido parte de Rusia muchos años, bla, 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 ¿no? Sergi. Correcto. O sea, queréis invadir Ucrania, o sea, queréis anexionar Ucrania porque también en el pasado fue parte de Rusia y consideráis que la población de ahí debe ser rusa en vez de ucraniana. El Donbass, por ahora. Solo el O Donbass. sea, el Donbass porque es el que se pronunció a ser evidentemente prorruso y es el que tiene, pues ya lleva unos cuantos años en guerra en guerra civil. Empecemos con eso, es una guerra interna que ya se volvió guerra entre países. O sea, que tú, en Rusia solamente quiere el Donbass. El resto de Ucrania se la pela. Claramente hay intereses, pero ahí entramos con el tema de referéndum, con el tema de que no es tan evidente que el resto de Ucrania sea prorrusa. Claro. Es más evidente que sea prooccidental, proeuropea, entonces Pero, ahí es donde entramos a entrar a la Sergi, Unión Europea y otras cosas. sí, ¿por qué empezó la invasión a Ucrania? O sea, ¿cuál fue la chispa, ¿sabes? O sea, ¿por qué dijiste, "Hostia, vamos a invadir Ucrania"? Porque estaba ya la guerra civil esta del Donbass, que lleva no sé cuántos Donbass. años ya. O sea, ¿cuál fue la...? Bastantes años, sí. ¿Cuál Creo que fue la...? 4, si no estoy mal. ¿Por qué dijiste, ahora es el momento? Uf, ya, ahí me pillas. Ahí te pillo. Porque Tengo Yanukovych se respuesta marchó. para- Carlos, ¿por qué crees que te invadieron? Porque Yanukovych se marchó, que era el títere de Putin. No, pero porque es la guerra de ahora, digo. O sea, la de hace un año. Porque hace un año empezó una guerra. Exacto, ¿por qué fue este momento y no cuando, digamos, O sea, estuvo Crimea que... O sea, os tiro algo así Tenía que hacerlo tarde o temprano y si esperaba más se iba a armar más. O sea, porque creéis que se iba a armar más. Porque vosotros os estabais O armando sea, más. Ucrania se estaba... O sea, cuanto más esperase, Ucrania iba a estar más preparada. Yo creo que es al revés. Yo creo que está la presencia. Aparte de eso, también está la presencia de la OTAN acercándose, armándose, cercana a Rusia. Claro. Hay que tener en cuenta otras cosas. Hay que tener en cuenta que Rusia está rodeada puntualmente. Y si Ucrania tenía las ganas de entrar a la Unión Europea, quizás Rusia se equivocó en hacer esto tan rápido. Porque hubiera podido dejar a Ucrania. Hablemos de la corrupción en Ucrania. Podría haber dejado la corrupción que hiciera su trabajo en Ucrania y que los europeos no pudieran meterla en la Unión Europea porque hay que cumplir con ciertos criterios precisamente de no tener una corrupción tan evidente. Pero sí es evidente, en la OTAN desde luego no iban a entrar y en la Unión Europea a saber. Ahora como están las cosas, yo Ahora veo ha más cambiado. posible que entren. Ahora, efectivamente. Es al revés. Efectivamente, o sea- lo que han hecho Rusia es completamente contraproducente, en mi opinión. ¿Tú crees que ha sido una cagada la guerra? Totalmente. Bueno, pero con la información que tenemos a posteriori. No en cuanto a la invasión del resto de Ucrania, eso sí es una cagada, pero sí en cuanto a defender al Donbass. Ahora la cuestión es buscar la paz a partir de que el Donbass se haga un referéndum real, digamos, y se cumpla lo que el pueblo pida. Rusia Pero no va a ¿cómo permitir un lo referéndum verificamos? con vigilancia internacional. ¿Y cómo lo verificamos? Es que esa es la cosa. A ver, Pues la, esa es cuestión, la forma, sí, pero sí, Rusia ya. no lo va a permitir nunca. la cuestión es, No se va a Carlos. arriesgar a perder. Carlos, vosotros vais a aceptar. O sea, imaginemos que estamos en una mesa de negociaciones. Estamos aquí los tres en una mesa de negociaciones. Lo primero, yo no soy ucraniano, yo no puedo hablar por los ucranianos. No, pero están en este. Pero se pueden aceptar o no. Esa es la cosa, yo tampoco por los rusos. No, pero ya lo sé. Os estoy estamos- llamando a estamos Rusia y en un- Ucrania para que tengáis los papeles. Obviamente ya sé que no hay ninguno ruso ni ucraniano y tenéis un conocimiento limitado como yo en estas cosas. Pero vamos a intentar hacer los papeles, ¿sabes? Como si estuvieras en un trabajo de clase. O sea, por ejemplo, Carlos, tú Ucrania, imagínate que estás en una mesa. ¿Tú crees que los ucranianos, o con tu conocimiento sobre Ucrania, crees que acepta? ¿Cuáles serían las peticiones que harían en la mesa de negociación? Es que de momento todavía no veo el fin cerca, ni las negociaciones cerca. Pero Le veo muy difícil solución ahora mismo. ¿Tú qué pedirías a Rusia? El tema de Crimea es más complicado, pero desde luego la retirada desde luego de tanto del Oblast de Gerson, de Zaporilla y tanto ya te digo como el Donbass como Crimea pueden estar un poco en el aire, pero desde luego esas dos provincias no pintan nada. O sea, volver atrás, al pasado, ¿no? Sí. Tú, Sergi. Digamos, lo preferente sería que se fuesen completamente de Ucrania, pero bueno. A ver, eso no lo vais a. Bueno, No, Bueno, eso no va a ocurrir. Vamos a preguntárselo a Rusia. A ver, Sergi, tú como los rusos, ¿crees que en una mesa de negociaciones cederíais esos dos territorios, esos tres, bueno, un poquito de. que habéis conseguido conquistar? Parándome desde el punto de que estoy representando a Rusia, yo diría, no. Todo territorio que ha sido, entre comillas, conquistado, vamos a proponer el, entre comillas, preguntar si es liberado. Entonces, se va a hacer un referéndum en cada provincia, en cada lugar, en cada zona, para saber si una parte importante, por encima del 50 del pueblo, quiere pertenecer o no a Ucrania o a Rusia. Pero ya se ha hecho Tal ese cual como referéndum. se hizo en Crimea.
ahí es cuando, exacto, tal cual como se hizo en Crimea, ahí es cuando entramos a debatir si Crimea está bien hecho o si Crimea está mal hecho. Pero entonces estás defendiendo la idea de que cualquier país pueda coger unos soldados, ponerlos en un país y decir, oye, elegid, ¿queréis ser de mi país? Sí, venga, me lo quedo. Sí, Estás abriendo ese solo melón. sí se cuenta, sí, solo sí se cuenta con que la gente quiera pertenecer a un lugar. Entramos, o sea, es que podemos, de aquí, de lo que estoy diciendo, podemos saltar a Gibraltar, que siempre ha sido, históricamente, pertenece a la tierra continental de España, pero sigue siendo inglés, si no estoy mal. Sí. Se podría entrar a ese debate. No sé si Carlos, ¿cómo lo ves, hombre? No me voy a No, meter claro que no lo ve. Vale, vamos a ver. Vamos a hablar un poquito sobre el Estados Unidos en esta guerra, ¿vale? Vamos a intentar A ver, Estados Unidos. Carlos, ¿tú crees que ha tenido alguna culpa Estados Unidos en este conflicto, en que haya estallado o por lo menos que se esté manteniendo tanto en el tiempo? Hombre, de inacción, evidentemente. Estados Unidos está sentado tranquilamente en su sofá, viene Rusia, te amenaza y dice, ¿te quieres pegar un tiro en el pie? Adelante, haz lo que quieras. O sea que Rusia ha sido la que ha incitado. Estados Unidos estaba tan Sí, tranquila. evidentemente. Estados Unidos, evidentemente, tiene poder de mediación y podría haberlo evitado, pero ¿para qué lo va a querer evitar? No, pero antes Sí, no ha le hecho viene nada ellos. O sea, no han estado ahí metiendo cizaña ni No, intentando expandirse pero- la OTAN ni nada de eso. No, nada que sea realmente recriminable. O sea, sí puedes decir la expansión de la OTAN, vale, pero... O sea, no es lo mismo que invadir un país. Ya, pero sí, por ejemplo, Estados Unidos tenía un pacto con la Unión Soviética, con Rusia, lo que sea, de no te vengas tanto Lo para la rompe. derecha. Sí, bueno, sé de lo que estás hablando porque no se lo has comentado en uno de tus vídeos, del pacto este que hicieron Sí. hablado. Después de 50 años tienes que estar atado eternamente a eso. O sea, pero tú, por ejemplo, Carlos, tú desde el lado ucraniano, ¿no entiendes un poquito la postura de Rusia de, hostia, os estáis yendo demasiado para acá, me estáis tocando un poco la polla? Sí, yo lo puedo entender esa postura. ¿Y qué crees que tendría que haber hecho Rusia para parar eso? Obviamente una guerra no. Pues pero- intentar, no, hombre, intentarlo de forma pacífica. Igual que China intenta a otros países atraerlos a su esfera comercialmente o con sus beneficios, intentarlo con Ucrania. Evidentemente, después del Euromaidan perdieron esa oportunidad y solo les quedó la militar. ¿Y crees que el Euromaidan no está Estados Unidos por ahí detrás? De momento no hay pruebas. Pero tú, como... así, ¿no sospechas o...? Ah, pero ¿a qué te refieres con estar detrás? ¿A que empezó a calentar un poquito el ambiente para que la gente se rebelase? No, la gente se revela por cualquier motivo. Que luego vengas ya por eso y dices, hostia, pues me viene bien, a lo mejor te meto algo de dinero de propaganda, pues a lo mejor puede ser, no lo sé. Vale, desde ninguno, luego no son los ninguno causantes. aquí lo sabemos, ya que no, es solamente ilucubraciones. Ucrania dice que Rusia tenía que haber tirado más por la vía pues, diplomática. Rusia, No. ¿tú lo intentaste por la vía diplomática? ¿Intentaste decir al mundo, por favor, dejad de venir para la derecha? Claramente sí hubo, o sea, lo que dice Carlos, el tratado sobre que no se cruzara una línea y esa línea debía ser libre, no debía estar aliada ni a Rusia ni a Occidente. Se cruzó y ahí es cuando se empieza a crear esas hostilidades. Igual también está el tema de que Estados Unidos siempre ha tratado de tener influencia en todo, nomás hay que ver con el embargo en Cuba. Se votó ¿qué países estaban de acuerdo a quitar el embargo a Cuba? Solo Israel y Estados Unidos votaron en contra. Y el embargo sigue. Sí, bueno, pero eso es otro tema, que tampoco estoy a favor del bloqueo de Cuba. El ejemplo lo traigo para dar a colación el poder que tiene Estados Unidos sobre publicidad y sobre todo. O sea, Sí, eso es evidente, no lo si niego. esta decisión de la ONU es manipulable por Estados Unidos e Israel, ¿cuánto Y es el por poder de Rusia Estados Unidos? también. Rusia también tiene poder de veto en la ONU. Sí, pero Rusia son ¿cuántos países? ¿6 quizás? 5, creo. Exacto. ¿Y el resto del mundo? Ya, bueno, son las potencias. El resto a comer mierda. Sergi, Eso es lo que digo, sí. Las potencias que votan para quitarle el voto a Cuba no pesan, con Rusia incluida, lo mismo que pesa Estados Unidos e Israel. No, Ahí pero es yo donde critico ambas quiero dar- situaciones. O sea, una cosa no te justifica la otra. Claramente, no justifica, pero sí da a conocer el poder que tiene Estados Unidos, el poder de influencia ante la ONU y ante otros organismos internacionales. Entonces, cuando se cruza esta barrera, con un pacto como tú dices de palabras, ¿cómo asegurar que Estados Unidos no está tramando algo más directo? Sergi, tú- Evidentemente, ellos van a hacer su posición. Exacto. Suponemos, como rusos, que está trayendo armas a las alianzas que tiene más cerca a Rusia. Ahí es cuando se entra más en un conflicto más directo. o sea, Sergi, tú lo que estás diciendo es que Estados Unidos, venga, sí, os dio la palabra de que no se iba a extender, pero por lo bajinis, o sea, por debajo ha estado armando a Ucrania, que lo tenéis al lado, y hasta que habéis reventado, ¿no? Básicamente. También te digo, el pacto este que se habla de palabra, ¿por qué obligar a Ucrania a hacer algo que no quiere, por ejemplo? O sea, ¿por Ya, qué eso- obligarla a estar en la esfera rusa si ellos deciden ser más europeos? O sea, Sergi, ¿qué poder tienes Sí, tú o sobre otro Estados país? Unidos. O Estados Unidos, al final somos todos títeres, ¿no? Sergi, ¿tú consideras que los rusos A ver. tenían algún derecho para decir, hostia, Ucrania no puedes entrar en la OTAN? Coño, es otro país que haga lo que quiera, ¿no? ¿O qué? Sí es otro país, sí puede hacer lo que quiera, pero no porque en este caso está ubicada justo en una zona digamos, de paz delicada. Lo ideal no es que pertenezcan ni a Rusia ni a Occidente.
que se mantenga aliado con los dos. La situación ideal para Ucrania, lo que yo pienso que sería ideal para Ucrania, sería tener una relación viable con ambos, tanto comercial como diplomática, en fin. Lo que pasa es que se empieza a acercar más a la zona euro y ahí es cuando se complica. Ahí es cuando empezamos a suponer que Estados Unidos viene y arma la pelota y empieza a poner bases y bueno, Pero lo que ya sabemos que hace Estados ¿no Unidos. crees que es Pero un- lo que quieres decir es que Ucrania está condenada a ser siempre la perra de Rusia. Ni la perra de Rusia ni la perra de Occidente. Tendría que ser independiente. Pero eso lo Que si decide... independientemente deciden irse con Europa. Independiente de... Correcto, no se Les puede unir con invades. Europa o con Rusia. Es que realmente ahí está la cosa. Pero es un poco de matón, ¿no? De bully, ¿no? O sea, en plan, joder, imagínate que a España, de repente Marruecos, que es la hostia, nos dice, mira, vosotros no podéis entrar en la OTAN. Y tú te tienes que callar la boca porque si no te... ¿No? Sergi, ¿crees que eso está...? No sé si España sea comparable porque No. tendría que ser una potencia Francia y la otra Marruecos. Sí, para tenemos que estar en España medio. estuviera justo en el Tendríamos que estar en y medio, evitar sí. un conflicto. Pero eso, ¿no crees que es un O sea- poco injusto? ¿O no hay justicia A en ver, verdad en este justo punto? sí ¿no? es. Claramente es una situación incómoda para Ucrania, pero ahí es cuando entramos en el tema corrupción Ucrania, porque ¿qué es lo que conviene más a Ucrania? Evidentemente la paz, pero no se está luchando por la paz, sino venga, tráiganme armas y se crea una situación de deuda que a quién está conveniendo. Claro. Estados Vale. Unidos ha sido el que más ha vendido armas. Carlos, ¿tú crees que Estados Unidos está ganando mucho con la guerra? O sea, que le conviene que esto continúe. Sí, Y los europeos pero vamos, le ha también. llegado de rebote, no lo ha causado. Pero no está como, vale, aunque le te llegue de rebote, ¿no estás haciendo todo a favor para que esto continúe y embolsarte a saco de dinero? Sí, puede ser. Además, Estados Unidos hay que tener en cuenta que necesita un empuje para la economía estancada y para la inflación que tiene. Y pues históricamente Estados Unidos es quien más ha fabricado armas y quien más las ha comercializado en el mundo. No hablo de este conflicto únicamente, muchos otros conflictos. Sí, pero es que estáis cargando la responsabilidad de la paz sobre Estados Unidos cuando el que está invadiendo es Rusia, no Estados Unidos. Pero la reacción que tiene Rusia por defender la zona, quiere ser independiente de la Ucrania, que quiere pertenecer al bloque occidental, donde la principal cabeza es Estados Unidos, pues es eso. sea, es Estados Unidos el que cobra relevancia cuando queremos defendernos de ese bully. O sea, que al final no estáis luchando contra Ucrania, estáis luchando contra Estados Unidos. Es como guerra fría, es todo total, ¿no? A ver, sí que tienes razón que a lo mejor metemos demasiado el tema de Estados Unidos, pero es que, claro, al final tenemos que comparar Rusia con... tenemos que ver en el otro lado quién está ganando más y a lo mejor si ves a dónde va el dinero, seguro que ahí hay respuestas, que yo no las sé, pero solamente es para abrir un poquito el melón. De hecho, abriendo un poquito el melón de esto de Estados Unidos, el Nord Stream 2, ¿qué ha pasado ahí? Carlos, empezamos contigo. ¿Qué crees que pasó ahí? Ya sé que esto Ni idea. esto son locuraciones y tú, si tuvieras que hacer una apuesta, ¿crees que ha sido países occidentales o han sido de la esfera prorrusa? Yo, si tuviese que apostar, diría que han sido o rusos o ucranianos. Rusos o A ver, ucranianos. muy estúpido me parecería si fuese Estados Unidos. Muy estúpido, ¿por qué? Es jugártela como te pillen. Bueno, pero es Estados Unidos. O sea, que porque tienes que te ganar, pillan. pero mucho más que perder, creo yo. Vale, tú dices que han sido los dos principales protagonistas, vale. Imagínate que Europa pilla a Estados Unidos atacando sus infraestructuras. ¿Tú crees que haría algo Europa? Desde luego, Grecia no lo haría. Ya, sí, entiendo que no le haría ni puta gracia. Alemania diría, ¿qué está pasando aquí? Pero yo creo que al final no harían nada, porque es que sería... O sea, la alianza se reventaría. O sea, la OTAN dejaría de existir, yo creo. Vale, ¿y tú, Sergi, qué crees que ha sido? Como ruso. Lo evidente, el ex Pulitzer que publicó que aparentemente había sido Estados Unidos quien bombardeó estas zonas y luego se fue, dejaron unas cargas que iban a detonar un tiempo después. Pues es evidente, Rusia no le conviene porque ha sido una inversión tanto de rusos como de alemanes para hacer el Nord Stream. Entonces no los iba a bombardear. Ucraniano lo hubiera pensado, es posible, precisamente para recibir ayuda y ver que está escalando el tema. Pero no, quien más se beneficia de esto es precisamente Estados Unidos, porque de hecho Biden es muy gracioso. Biden en una conferencia dijo que de alguna forma el Nord Stream no iba a dar gas a Estados Unidos, a Europa, perdón. Sí, lo he visto. Sospechoso, pero puede ser casualidad. Él mismo dio la conferencia y él mismo dijo y lo dejó en un punto suspensivo. No sabes qué va a pasar. Y un tiempo después explotan los tubos. Gracioso. O sea, Biden sabemos que sí, es un bot. Es un NPC donde está reventadísimo, el pobre. Más o menos, vale, ¿qué creéis que va a pasar, Ucrania? ¿Qué creéis? Pues sabéis que ahora en Rusia los rusos están ahí motivándose al máximo. Estáis haciendo una recopilación los rusos de mogollón de tropas, aunque estáis teniendo algunos problemillas. Se espera que ahora para primavera hagáis un ataque final los rusos hacia Ucrania y por eso Ucrania está tan alarmantemente pidiendo tanques y armamento pesado porque se le va
va a venir una encima. ¿Tú, Ucrania, cómo crees que va a solucionarse esto o qué va a pasar en estos próximos meses? Carlos. Yo, Sergi, perdona. Carlos. Vale. Es que va a estar muy complicado. Ahora mismo, pues eso, están peleando por Bakhmut, pueden tomarla o no, pero realmente no creo que sea relevante. Yo no creo que los frentes se muevan mucho en mucho tiempo. Puede que con los Leopard de Europa haya algún cambio, pero yo creo que esto se va a quedar así durante mucho tiempo. O sea, la guerra no va a acabar este año. Si no hay negociaciones antes, no. Ya, pero como hemos visto ahora, cuando hemos intentado negociar con vosotros dos, no hay ningún punto en el que podamos llegar a... Es que de momento tampoco, por eso le veo el final a esto. Sergi, ¿tú qué crees que va a hacer Rusia en estos meses que vienen ahora? Pues va a intentar aguantar precisamente la llegada de la ayuda americana y europea. Es posible que se retomen puestos, pero Rusia no creo que lo vaya a permitir. Se va a mantener y se va a alargar la guerra. El gran perdedor, como siempre, va a ser Ucrania. Y quien va a entrar en deuda con todos los países, tanto europeos como americanos, pues es Ucrania. Hay que decir que Rusia está aprovechando también para abrir su economía más hacia Asia. Sí, igual sí. está aprovechando el que no le compra el gas a Europa, lo está vendiendo por otros lados, que igual llega a Europa por manos americanas, ya después de que se regasifica. Tú como ruso, imagínate que eres Putin, ¿crees que la guerra os ha beneficiado? No, sé que a lo realmente. mejor la principal es Una cagada. Ucrania, obviamente. Yo Porque... fuera Putin, yo diría, me he calentado, porque... Te has calentado, ¿no? Igual me he calentado, es la definición. Es una cagada porque, sí, digamos que gana en economía de que va a subir el precio del petróleo y lo va a mover hacia India y hacia China, pero está perdiendo vidas, quizás incluso hasta mi gobierno, si yo fuera Putin, mi gobierno puede pensar en hasta sacarme del poder porque si el pueblo empieza a ver que sus hijos están muriendo en una guerra en la que estoy participando, en la que estoy incentivando a que esté ahí, pues de pronto hasta me juego el cuello como político. ¿Crees que al final los rusos vais a echar a Putin o Putin os va a aguantar? Lo veo difícil porque el pueblo ruso es muy nacionalista. Entonces, yo creo que al contrario, se va a continuar con la propaganda de que Occidente es lo que es solo intereses y corrupción, y pues Rusia va a mantener el interés en que Putin continúe en el poder. Así se arme a Ucrania, lo único que va a pasar es que Rusia también va a armar sus soldados y cada vez se le va a dar más importancia a esto y se va a alargar. Y tú, Ucrania, Carlos, te hace una pregunta que imagínate que te la hace Rusia. ¿Qué opinas de que tengáis tantos nazis en vuestro país? Es lo que diría Rusia, ¿eh? No... ¿Y qué lo diría Zelensky? Pues no me hacen gracia los nazis, pero ahora mismo me están ayudando contra ti. Claro, o sea que sí que es verdad que tenéis nazis en el país. Como en todos los países. Pero que a lo mejor tenéis parte del ejército que sea nazi. No les hemos hecho un censo. No es un censo, ¿eh? No les hemos preguntado por su ideología. Claro, pero ¿crees que esos nazis están siendo defendidos por el propio gobierno? No te puedo decir ya tan profundamente. O sea, ¿tú crees que Rusia... Mientras sean útiles, se les ayudará. Mientras sean útiles, ¿eh? O sea, que tú crees que Putin o sea, los rusos tienen algo de razón en que Ucrania está un poco nazificada, había que desnazificarla. Bueno, es que el grupo Wagner mismo también es nazi, es que tampoco es muy diferente. Sí, pero no me cambies de tema, aquí estoy hablando de ti. A ver, pues sí, pero que hay nazis, pero como en cualquier otro país, o sea, no es un delito como tal ser nazi. Tampoco puedes hacer nada contra ellos. No puedes hacer nada, hombre, pero si les metes les dejas que se crean grupos militares, ¿sabes? El grupo Azov y todo esto. Si los patrocinas. A mí personalmente no me hace gracia, pero tampoco sé cómo combatirlos. Y ya te digo, mientras me estén ayudando contra Rusia y no molesten, que ayuden. No sé, yo creo que hemos tocado más o menos todos los... ¿Queréis algo esperar en el chat? ¿Queréis puntualizar algo? ¿Queréis que hablemos alguna cosica más? ¿O queréis vosotros aportar algo más? ¿Algún tema que se nos ha escapado? ¿Rusia y Ucrania? Sergi y Carlos, ¿queréis hablar algo más? Al principio no. Pues lo evidente y lo que ya todos sabemos, y es que el gran perdedor aquí es el pueblo ucraniano, no los importantes, los oligarcas, los que están aprovechando el entrar a Europa para perdonar deudas y continuar con la corrupción. Tampoco estés muy seguro tú de eso, porque al final han conseguido librarse del yugo de Rusia. Si acaba esta guerra, al final Rusia no va a tener ningún poder de influencia ya sobre Ucrania. Sí, digamos que Rusia pierde y Ucrania recupera todo el territorio. La corrupción en Ucrania va a seguir siendo igual, va a entrar en deuda con el... Bueno, eso es paso a paso. ¿Y quién va a pagar? No problemas. La corrupción es menos mala que la guerra. No estaría tan seguro. No sé si... Sí, hombre, en la guerra muere gente. Y en la corrupción, ¿no? Tengo que decir de dónde soy. Yo soy colombiano. Entonces, en mi país tú eres la ruso. corrupción mata más. Bueno, un ruso latino. Ah, el ruso latino, sí.
A ver, sí que. Vale, pero la corrupción en Europa a lo mejor es otro rollo del que tenéis en Latinoamérica. En Latinoamérica tenéis el nivel. Os habéis pasado el nivel máximo, sí. En Europa es otro rollo. A ver, entiendo la postura. Lo que pasa es que una guerra es el hecatombe, o sea, te revienta todo. O sea, desde infraestructuras, vidas, economía. O sea, cuando tienes una guerra para volver otra vez a la senda donde estabas, es como que te comes 20 COVID, ¿sabes? 20 lockdowns de esos. Pero bueno, entiendo que desde Rusia también querráis, se agradece, ¿no? Que queréis acabar con la corrupción en Ucrania, aunque tengáis que empezar una guerra para hacerlo. Bueno. Es defender la... Ya, no, está claro que no. En verdad, una de vuestras principales ideas es que queréis desnazificar Ucrania, que por eso estabais ahí todo el rato on fire. Correcto. Pues no sé si lo habéis conseguido, aunque me parece curioso, una cosa así como... Me parece curioso que queréis desnazificar Ucrania, pero luego, cuando tenéis a los soldados nazis de Azov que habéis pillado ahí en Mariupol, luego se los devolvéis como cambio de rehenes. O sea, tanto será vuestro principal objetivo porque hacéis un cambio de rehenes y les devolvéis los nazis. ¿Tú crees, Rusia, que el grupo Wagner, que es al final los mercenarios que estáis usando a fuego, no son nazis o no? Hay grupos también ahí... Como dice Carlos, tampoco me hace nada de gracia que estén ellos ahí. Porque evidentemente hay intereses económicos y se está jugando con la vida de otras personas y es lo mismo, sí hay nazis. Si es que al final, mientras en el mundo real, mientras te sean útiles, es que te da igual. Exacto. Que sean nazis o no. Digamos que apersonándonos, ambos los tenemos, tanto Ucrania como Rusia. O sea que hay que desnazificar Ucrania y Rusia. Vamos a terminar este debate y me gustaría que hicierais un trabajo que a lo mejor va a ser un poco difícil, sobre todo a lo mejor para Carlos, y quiero que me digas, Carlos, en un minuto, por qué, si quieres pensártelo un poquito, que te cambies de lado. Y quiero que me digas por qué has empezado la guerra y las razones que crees que tenés para intentar conquistar Ucrania o lo que estéis haciendo o lo que sea. Vale, pues mira, soy Putin. ¿Recordáis nuestra antigua república, esta Ucrania y tal? Pues mira, ahora mismo tienen un movidón, tienen una guerra civil y vamos a echarles un cable. El que se quiera unir, grupo Wagner, los que seáis, venga, vamos a defenderles porque les están bombardeando en el Donbass y vamos a ver cómo les podemos ayudar. Llegamos ahí, ponemos la paz, les preguntamos y oye, si no quieren, luego nos volvemos a nuestra casa, pero nosotros vamos a hacer el bien. Ese es tu discurso para el chat. Vale, ¿quieres parar una guerra civil que hay ahí para preguntar a la población ya pacíficamente qué es lo que desean, si ser ucranianos o rusos? Me ha quedado más claro. O menos, sí. Sergi, tú como Zelensky, dinos un discurso para convencer a la gente del chat. Hermanos ucranianos, nuestra bandera amarillo y azul está siendo amenazada por alguien que nos está invadiendo. Necesitamos ayuda internacional, necesitamos unirnos como pueblo, necesitamos sacar a este invasor que está tratando de decir que democráticamente está liberando a alguien, pero no está liberando a nadie. Y pues ese es mi mensaje. Un mensaje corto, es un SMS, esto es un tweet. Pues yo creo que ha ganado Putin. Aunque antes en la anterior estaba al revés. Habéis empatado, habéis ganado uno cada uno y ya está, ¿sabes? Somos todos amigos. Pues nada, Sergi y Carlos, muchísimas gracias por este debate, este breve debate que ha estado... A ti por invitarnos. Muy ilustre. Sí. Correcto. Gracias también a Carlos Lechero. Venga, chicos. Chao. Venga, adiós. Adiós. Bueno, chicos, pues eso ha sido el debate.